Saludo, bienvenidos a Sala de Análisis, el espacio donde exploramos los acontecimientos que han marcado nuestra historia y en nuestra cultura, nuestra identidad como sociedad. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy abordaremos un tema muy importante, la invasión del 14 de junio de 1959. Y para conversar sobre este tema, nos acompaña una invitada muy especial, una persona que ha jugado un papel muy importante en la historia, la señora Carmen Mazara. También tenemos al mi compañero César Domínguez, quien la va a presentar. Sí, buenos días. Gracias por siempre darnos su apoyo. En este día le tenemos un buen contenido con una persona que es parte de la historia de los últimos 60 años, que ha participado en todos los acontecimientos por los mejores intereses de este país. Con ustedes, mi querida amiga y hermana, Carmen Mazara. Buenos días, Carmen. Buen día, César. Gracias por invitarme al programa de ustedes y espero que aquí intercambiemos ideas tan provechosas para nuestro país. Gracias. Es un programa muy ameno, doña Carmen, muy bueno. La primera pregunta, ¿cómo era la situación de la República Dominicana antes del 59? Una represión brutal, que por eso se mató tanta gente, aunque no se justifica que la oposición traiga consigo represión, pero así fue que pasó. Perdimos vidas muy valiosas ahí, de la manera más indigna. Lo metían a la 40, la famosa cárcel de la 40, donde desaparecían o eran torturados tan bárbaramente que muchos perdieron miembros de su anatomía y muchos quedaron ciegos, quedaron sordos, de la tortura tan bárbara que le daban. Esa tortura era tan fuerte. Mi madre, a su primo hermano Abelardo Gómez, en Puerto Plata, lo castraron. Eso era el trujillismo, la fortaleza del trujillismo en esa época, criminalmente. Sí. Y exactamente, ¿qué ocurrió ese año? O sea, y la pregunta obligada es que si estaba preparado el país, si estaba preparado los expedicionarios para tal situación. Bueno, emocionalmente estaba preparado el país para enfrentar a Trujillo. De hecho, se había enfrentado desde hacía mucho. Ahora, fue tan dura la lucha, tan ardua, porque Trujillo poseía la fuerza de la guardia, de la represión, de los fusiles, y por eso la lucha fue tan fuerte y se desaparecieron tantos compañeros y mataron a tantos compañeros. Acabaron con una generación de jóvenes de los más brillantes de la época, que eran de clase media, cómodos, que estaban identificados con el proceso. Sí, pero, claro. Y los principales líderes que participaron en ella, que participaron en la gesta. Bueno, los principales líderes venían de todos los pueblos del país. La primera reunión que se hizo en la finca de Charlie Bogar, en Mao. Allí participó lo mejor de la juventud de esa época, pero fueron descubiertos y lo cogieron a todos presos y muy mal presos. Y se hizo otra reunión aquí en la casa de los de Alessandro, que fueron miembros muy activos de la conspiración. ¿Aquí mismo? Sí, a una esquina de aquí. Sí. Ahí se reunieron un gran grupo de compañeros también para la conspiración en contra de Trujillo. Y esa generación era de izquierda, esa generación fue una generación, ¿qué le pregunto? ¿Qué le digo? O sea, acabar con el régimen o hacer un país más desarrollado. De primera instancia, acabar con Trujillo. Y luego, yo me imagino, yo tenía 13 años cuando eso. Luego yo me imagino formar las estructuras para continuar la lucha y hacer un gobierno mucho más decente.
Esa fue una juventud que lo dio todo en el proceso en contra de la tiranía del sátrapa, pero esos son los procesos. Carmen, ¿qué tú crees de Manolo, que era un hombre brillante, un hombre convencido del proceso? Ahora, ¿usted cree que la decisión de él de coger su decisión de las escarpadas de la montaña de Quisqueya, como que él se adelantó al proceso? Yo creo más bien que Manolo tenía un compromiso de tipo emocional con lo que él le dio en llamar las escarpadas montañas de Quisqueya, y lo dice en su último discurso público, que fue ahí frente al altar de la patria, donde él planteaba que si se cerraban todas las posibilidades, ahí están, señalándolo así con el dedo, las escarpadas montañas de Quisqueya. Y ahí se dirigieron, y ahí fue donde participó lo mejor que tenía el 14 de junio. Los eliminaron casi a todos. Acababan con una generación. Con una generación brillante. Sí, sí. Y volviendo atrás, la invasión de 59. Yo entiendo, usted me contestará si esa gesta inspiró la creación del movimiento 14 de junio revolucionario. No, el movimiento ya estaba formado. Ya estaba formado. Todo era sobre la base del 14 de junio. Sí. Sí. Y toma el nombre del 14 de junio porque fue el día que llegaron los expedicionarios que vinieron a combatir a Trujillo. Fue un 14 de junio que desembarcaron aquí. De ahí toma el nombre del 14 de junio. Ese desembarco fue Constanza, Maimón y Estero Hondo. Yo que era un niño de 4 años, recuerdo que allá en mi pueblo, en la Isabela, Puerto Plata, alguien denunció que los barbudos estaban en una pequeña cordillera que hay allá en la Isabela, y eso fue, llegó todo el ejército de Puerto Plata y de Mao. Y recuerdo que el cuartel de la policía quedaba cerca de la casa de nosotros, y cogieron esa fila de militares. Y en mi casa estaba el piso lleno de hombres y mujeres, porque venía el tiroteo. Y yo, un niño de 4 años, inocente, caminando, eso sí, que me agarré y me dieron como 300 nalgadas. Eso es histórico. Mi papá y un grupo de sinvergüenza trujillistas, mi padre, que Dios lo tenga en gloria, cogieron a apoyar y mataron un joven de allá de la Isabela, Albérico Hernández, hijo de uno de los jefes del pueblo, de Baudilio Hernández. Lo mataron allá en Estero Hondo, se zafó un tiro, ¿no? Y se llevaron a ese joven. Doña Carmen, una pregunta que no se puede pasar. El papel de la izquierda por su muerte de Trujillo. Estamos hablando de los 10 años, del 61 al 70. El papel de la izquierda en ese lapso, ¿cuál fue? Del 71 Del 61 al 70. Ajá. Bueno, yo creo que la izquierda jugó un papel fundamental y sirvió como apoyo a los movimientos que se venían desarrollando. Sin la izquierda no hubiera habido muchas conquistas que se lograron. Ni abril del 65. ¿Por qué tanta división de la izquierda? Bueno, yo creo que eso es las ganas del protagonismo del ser humano, no solo de la izquierda. Usted no ve aquí que usted pone un colmado en la esquina y el vecino quiere poner otro superior al suyo y con precio más bajo. Yo creo que aquí hay un egoísmo personal muy desarrollado, que la izquierda no escapó a eso. Y de ahí en adelante, bueno, pues cada quien fue capaz de ubicarse. Uno pro-soviético, otro pro-chino, otro pro-Cuba. Pero cada cual buscaba el protagonismo.
eso sí, claro, en base a mucho sacrificio. Porque también había muchas ideologías, o sea, que llegaron ideologías externas. Estamos hablando del Sí. marxismo, el maoísmo, que insertaron en cada grupo, se dividió y tomó eso como patrón para dirigir, ¿entiendes? Cada parte de Sí, lo pero que a cada ellos les país tiene su interesaba. realidad propia, ¿eh? Entiendo. Cada país se rige, y en esa época más, por no solamente por las experiencias de países hermanos, sino por su propia realidad. Ok. Y el papel del PRD en ese lapso, ¿cuál fue? El papel del PRD fue un papel fundamental, Sí, era el partido que más se empeñaba en la lucha por la libertad, además de los partidos que formaban la izquierda. Pero el PRD jugó un papel fundamental, con la figura de Peña Gómez como un ente unificador de los anhelos de la izquierda y del PRD por la liberación dominicana. Y, sí. Queremos que nos hable un poco de la Revolución de Abril. ¿Entiendes? La revolución, el papel en la sociedad, o sea, lo que significó la Revolución de Abril para lo posterior. Había pasado ya la guerrilla del año 1963, que era una gran esperanza para la liberación. Después de la guerrilla, entonces, vinieron los aprestos de muchos militares que habían estado muy activos en la conspiración, vinieron a sumarse a ese movimiento de liberación y lograron unificar alrededor de la figura de Juan Bosch, que estaba en el exilio, y de Peña Gómez, un gran movimiento de liberación para salir del triunvirato, que era Donald Reed que lo llevaba la voz sí, cantante. sí. Y se logró, como te digo, no liberación ni nada que se le parezca, pero sí un estallido popular que dio al traste con esa unificación que tenían ellos, no ya como ente dominante, sino como elemento de represión para el pueblo. Perfecto, entonces. Pero ese proceso que Peña Gómez tuvo la valentía de llamar al pueblo a la calle, a defender La marsellesa. la reposición de la institucionalidad, que fue reponer a Juan Bosch. Entonces, ahí se combinaron muchas cosas, porque en el PRD había lo que se llamaba el equipo de los dones. Don Antonio, don José Delio, don Cundo Gil. En el sur estaban los dones, por allá, por Néstor Mato y Bello Heredia. Habían los dones. Y Peña Gómez tuvo esa gran visión y esa gran valentía de llamar el pueblo a la calle. Y se logró lo que se logró, pero se salió del triunvirato. Hubo una negociación donde tuvieron que negociar con los poderosos políticos. Tú tienes más conocimiento que yo de esa época. Los presos políticos, ahí comenzaron los presos políticos después de Trujillo, que Sí. fue la negociación. A partir de la guerrilla del 63, Sí, más A bien. los presos políticos. sí, ahí dentro de esos presos políticos se fue Camaño, se fue un grupo bastante de... Porque hay de que hombres. señalar esto, después antes de la revolución, en el año 1963, se produce la
la guerrilla liberadora, donde participa Manolo, José Daniel Ariza, Chanchano, un grupo de valiosísimos compañeros. El de Valverde Mao, que hace muchos años no lo veo, a Pitifia, Rafael Reyes. Pitifia, sí, el hermano de Anulfo. De Anulfo De Reyes. esa familia participaron 3 hermanos. Pitifia, ese es su apodo, Anulfo y Fran. Participaron como entes integrantes de la guerrilla. ¿Y usted entiende que fue efectiva la participación en la guerrilla de esos muchachos? Fue una Bueno, inmolación. Quizás no, pero era una demostración de que el pueblo estaba dispuesto a luchar. Todavía habían hombres valientes. Sí. Entonces termina el conflicto del 65, perfecto. La pregunta yo como joven siempre me dice, ¿por qué Balaguer entra en ese escenario ya después, en el 66? 12 años. Balaguer, ¿por qué entra? Bueno, quizás había un vacío De la derecha. Y la derecha tenía su representante óptimo ahí, que era Joaquín Balaguer. Y era la ficha que tenía que jugar. Eso sí. Porque a nosotros nos habían diezmado realmente. Porque con la muerte de Manolo y de una gran cantidad de compañeros excelentes, se fue diezmando la izquierda, los grupos más democráticos. Fíjate que ahí matan cantidad de compañeros, valiosísimo. Y viene a sustituir a esos compañeros con menos experiencia, tanto en la lucha armada como también en cuanto a lo teórico se refiere, porque muchos de esos compañeros que participaron en la guerrilla del 63 habían sido entrenados en Cuba, en guerra de guerrilla, y habían traído una gran experiencia, pero el ejército dominicano estaba mejor armado y con mucho más entrenamiento que ellos. El camino era enfrentarlo o caer en el intento, como pasó. Sí, el intento fue valioso, aunque se perdieron muchas vidas. Sí. Pero fue una demostración de que había el deseo y el valor de enfrentarlo. Claro. Entonces, en esos 12 años, estamos hablando del caso de los palmeros, que prácticamente se inmolaron. Y Los palmeros, yo no sé, tú tienes más experiencia que yo en eso, pero yo no sé, yo creo que los palmeros fallaron los contactos. Entiendo yo. Mira, yo pienso que a los palmeros le fallaron los cubanos. Ok. Hablando de los contactos. Sí. Ellos parece que después de hacer un gran compromiso con los palmeros que lo dirigía Mauri Germán Aristi, Sí. Entonces ya ellos no estaban en esa línea de combate, en la guerrilla y eso. Entonces, bueno, prácticamente los compañeros se quedaron a merced de lo que pudiera pasar y de su gran valentía que tenían. Y en ese camino, bueno, pues ahí lo atrapan, pelean hasta dar su vida, hasta que se pasan un día entero peleando. De una manera muy irregular, porque estaban peleando con un ejército regular. Ellos estaban desde la cueva. Desde la cueva. Estamos hablando de 71, ¿verdad? 1971. No. Los palmeros fue en 71. 71. 71. Sí. El caso de los palmeros, sí. Sí. Yo creía que tú decías 61. No, No, 71, 19 los palmeros. Sí. Y entonces el caso de Crowley fue en el 72. Crowley fue en el 72. Yo 72. no No, recuerdo. fue antes. No, fue después, 72, sí. Mira, fue 72 porque 72. el Moreno lo matan en el 71. Sí. Y fue después de la muerte del Moreno. No fue antes. No, Porque el Moreno salió en la negociación. La negociación del secuestro de Crowley. se fue a Bélgica. Del sí. secuestro de Crowley. Sí. Fue Exacto. antes. Sí, fue Pero antes. cuando los palmeros,
Sí. Cuando la guerrilla, el hoyo de los palmeros. Después. Los palmeros fueron después. Ya el Moreno lo había matado. Fue 72 entonces. Sí, fue después. Sí, los palmeros. Okay. Fue 71 entonces el caso Crowley. Sí, el secuestro de Crowley fue 71. Sí. Marzo del 71. Y la experiencia de usted en ese caso, o sea, ¿qué pasó en ese caso realmente? Bueno, pelear con fuerzas regulares no es fácil. Se hizo todo lo que se pudo, pero bueno. Tú dices la experiencia del secuestro. Sí, sí. Ya te digo, pelear y hacer un acto de valentía de tal forma y de tal magnitud no era fácil. Negociar hasta donde se pudo y ese era el propósito. Sí. Los presos políticos, liberación de los presos políticos. Sí, retorno de los exiliados. Sí, retorno de los exiliados. Que Balaguer no se flojó en eso, ¿no? No se flojó nunca, no. Balaguer era un hombre terrible. Entonces envían a Maximiliano Gómez a Bélgica. Después de que termina la negociación, como a la semana, era un grupo de 21 compañeros, lo mandan a México. Okay. De México, ellos están un tiempo en México y de México se van a Cuba. Yo me fui con ellos a México a los 18 días y de México me fui a Cuba. Y de Cuba, los compañeros salieron unos para Bélgica, otros para París, otros para Chile. Se repartieron un poco. A la sazón el Maximiliano era el secretario general del MPD, ¿verdad? Sí. Maximiliano era el líder. El líder, sí. El líder. En esa época el líder. El líder máximo. Jugó un papel fundamental, para mí creo que de la izquierda dominicana, quien jugó un papel fundamental fue el Moreno. Moreno, la izquierda. Tenía... Yo lo veo así. Sí, lo que pasa es que Moreno era el más honesto, el más revolucionario de todos. Era inteligente, tenía mucha valentía. Y honesto. Y tenía mucho, y era un hombre honesto. Era honesto. Eso lo ayudó mucho, a tener un liderazgo fuerte. Él era un fenómeno realmente dentro del grupo de revolucionarios. ¿Por qué? Porque él no tuvo la instrucción que tuvieron otros compañeros. Exacto. Sin embargo, se destacó por su empeño en prepararse, en documentarse, en leer mucho, en prepararse. Y era una persona brillante. Era brillante, sí. Muy brillante. Ya, pero hoy que pasa el tiempo, ya 55 años. Sí, señor. El mes pasado. Sí, 55 años. 55 años. Wow. Pero los procesos históricos son así. Sí. Se van desarrollando. Son circunstanciales también. Y el mundo sigue. Exactamente. El mundo no se para. Sí. Entonces, sí. No, está bien. Vamos a caer al desembarco del 73 con Camaño. Ya, pasar todos esos casos, esos acontecimientos. Hablamos de los 12 años, el doctor Joaquín Balaguer. ¿Qué usted opina del desembarco de Camaño? ¿Usted cree que fue efectivo en su momento? Si las circunstancias lo meritaban, sí o no. Mira, yo no soy quien para juzgar a Camaño. Camaño era un hombre inmenso, no solamente en su estatura física, sino en su concepción de lo que era la lucha. Y yo creo que aunque hubiese sido un paso desacertado, yo lo respeto. Respeto su figura, respeto su participación en la lucha armada, que estuviera desacertado o no su participación y su desembarco en ese momento, eso le toca a la historia juzgarlo, no a mí. Porque frente a un gigante como Francisco Camaño Deñó, que cualquiera lo venga a juzgar ahora, es una falta de respeto, una gran falta de respeto. Porque venir a pelear contra un ejército no es fácil. Y él vino con mucha decisión a hacerlo. Ahora, pero yo creo que Camaño fue traicionado. Hubo uno de los guerrilleros que vino
hacer los contactos y decir que él estaba aquí, y después ese se quedó. Ah, tú dices Toribio Peñajá. Sí, ese se quedó. Él vino a informar y entonces se quedó aquí. Y es un difunto líder que después lo negó, pero ese líder se sindicalizaba, que sabía que Camaño estaba aquí, sin embargo lo desmentía. Que Dios... Pero entonces él o le dieron de espalda en el momento en que él no necesitaba. Porque Camaño estaba aquí. Bueno, cuando estaba pero, aquí ya había que tirar para adelante, ¿verdad? Por eso fue la traición, de que el principal líder de oposición de esa época tenía los conocimientos y el emisario vino, le dio la información y después el emisario se quedó tranquilo y el líder de la oposición de esa época entonces dijo que no, que era un chofer que le decían Camañito y la cosa. Entonces yo entiendo que Camaño se la jugó, pero las circunstancias no le permitieron lograr el objetivo porque fue traicionado. Camaño podemos decir que ya Balaguer sabía que él estaba cuando sabía claro, de todo, conocía todo. Oye, a ese líder lo sindicalizaban, que él lo chivateaba y Balaguer lo mataba. Entonces, perdimos a Camaño, perdimos un gigante. Gran líder. Pero eso son parte de la historia contemporánea de los últimos 60 años. Claro. Pero Camaño fue un gigante reivindicado, lógicamente, porque venía de una tradición familiar, pero se reivindicó cuando el pueblo lo necesitaba. Sí, claro. Entonces, eso tiene todo el valor del mundo. En ese lapso, doña Carmen, me gustaría conocer su respuesta. Hubo un enfrentamiento entre la izquierda, entre el movimiento de la izquierda. Muchos defendían una posición, muchos atacaban, ¿entiendes? O sea, ¿por qué se dio esa situación dentro de la izquierda en esa época? Mira, eso casi siempre se da, no solamente aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana, sino se ha dado en otros pueblos del mundo, porque yo creo que el ser humano trae consigo un egoísmo y un deseo de ser el primero, aunque no lo adorne las condiciones necesarias para dirigir cualquier movimiento. Todos quieren ser líderes, todos quieren ser los primeros, sin tener la preparación necesaria, sin tener el coraje necesario. Y eso se da no solamente aquí, eso se ha dado en muchos sitios. Y esa es parte de la humanidad. Sí. Esa es la humanidad. Pero yo me inclino reverente frente a los compañeros que dieron su vida, equivocado o no, pero es lo más hermoso que tienen los seres humanos, su vida, y ellos se la jugaron. Frente a ellos yo me inclino reverente. Pero usted entiende que muchos de ellos fueron traicionados también, muchos de ellos en su momento. La traición existe desde que se formó el mundo. Y es posible que si no tengo elementos de juicio para decir fulano traicionó a fulano. No, eso no. En sentido general le pregunto. En sentido general sí, claro que sí. Claro que sí. Okay. Sí. Pero independientemente, los organismos de seguridad nacional e internacional también penetraron. Oh, pero sí, claro. Penetraron. Ven acá, claro penetraron de una forma increíble. Claro. Hubo esa penetración que... Aquí había elementos que le servían a agencias internacionales como grupos que se dedicaban a influir en esos compañeros que militaban para sacar información. Sí.
Sí. Esos organismos hicieron un gran trabajo aquí. Sí, sí, claro, claro. Después de la muerte de Trujillo y de la revolución, comenzaron por las universidades privadas a sacar a la burguesía de la UAS. Sí. A la burguesía intelectual, como. Sí, que la burguesía cibaeña se quedara en el Cibao. Que la burguesía Y formaron capitaleña. otra universidad. Sí, Exacto, ¿qué le hicieron? Lo lograron. La UNFU, ahí la burguesía de la capital. Sí. Y así siguieron en el país y lograron eso. Le hicieron un trabajo estupendo, esos organismos de seguridad internacional. Porque era gente dirigida con gente de mucha experiencia en ese sentido. Nosotros estábamos, como dicen, en pañales. Ellos traen elementos que les servían a los norteamericanos, que estaban muy versados en ese aspecto. Eran la mayoría de esos intelectuales que le sirvían a Trujillo y le sirvían a Balaguer. Oh, sí, claro. Eso, y eso eran dones. Fue una transición prácticamente Trujillo-Balaguer. Una transición que aquí se vivió, pero en Haití no se pudo. No, Haití, porque Haití es otra circunstancia, otro caso. Aquí fue diferente Haití. O sea, lo de Haití, lo de aquí fue diferente en términos políticos, en términos de lo que entiendo, fue la dictadura. Sí, pero la dictadura de Haití no pudo ser superada. Porque siguieron. La de Haití fue político-religiosa, la de aquí fue política. Y cultural. Lo de ellos a ellos les gusta la dictadura. Sí. Aquí no, aquí se luchó. Y teníamos una intelectualidad mucho más desarrollada que Haití, a pesar de que Haití tenía grandes intelectuales. Muy buenos. Tenía Gerard Praismar, que escribió unas obras fenómenos. Tenían Jacques Stephen Alexis, que escribió mi compadre el general Sol, yo leí una obra de consulta. René de Pestre, muy bueno, excelente. Los intelectuales eran muy buenos. Eran muy buenos. Todavía tienen algunos. De una generación más para acá estaba Manigá, que era un intelectual. Sí, Manigá era un intelectual de primer orden. Pero exactamente. Esa es la historia. Carmen, en conclusión, para concluir los 12 años de Balaguer, ¿cómo usted lo catalogaría? Los 12 años de Balaguer, valga la redundancia. Terrible. Balaguer es un hombre sin parámetros, sin emociones, sin pares. No lo detenía nadie. La muerte lo detuvo. Un hombre terrible. No tenía amigos. Un hombre que es capaz de tener muchísimos hijos y de negarlo. Sí, como se dice, lo negó todo. Por ahí todos. Por ahí tú sigues el hilo. Lo más deshumanizante es un ser humano que no quiere a sus hijos. Wow, increíble. Y que los niegue además. Increíble. Eso es una cosa terrible. No tienen corazón, no tienen sentimientos. Un hombre terrible. Y ahí mismo empieza a terminar los 12 años de Balaguer. Entramos a la democracia. ¿Cómo usted cataloga los primeros 4 años del PRD, 78-82, del PRD? Llega al poder. Los primeros, o sea, el ascenso de don Antonio Guzmán al poder, después de la caída de Balaguer. Bueno, fue una lección de democracia lo que dio Antonio Guzmán. Una lección de democracia, un hombre de la burguesía de este país con todo el dinero del mundo y que fue capaz de insertarse y de dar muestras de lo que era la verdadera democracia. Un hombre que arriesgó todo, arriesgó su fortuna, que es por lo que la gente lucha. Lucha y se mueve y mueve sus intereses. Pero era un hombre excelente que puso en juego su fortuna porque hizo un papel de ejemplo en este país. Estamos hablando de aspecto social, económico y político. Claro. Eso recoge todos esos aspectos, porque era un hombre ejemplar. ¿Qué le pasó a la izquierda en ese lapso entonces? Nosotros fuimos grandes colaboradores de don Antonio.
grandes colaboradores. Don Antonio le abrió la puerta a la izquierda. Sí. Y Hipólito Mejía tuvo esa gran habilidad de agricultura, que era el líder del sector. Ajá. Y como a la izquierda había tanta gente preparada en esa área, Hipólito Mejía le abrió la puerta. Ahí comenzó Hipólito a crecer. Sí. Cuando le abrió la puerta de par en par a la izquierda. Y trabajó mucha gente de la izquierda en agricultura. Sí, Muchos compañeros, muchos. Y la amnistía también que hubo. Sí, la amnistía que se dio. fue muy importante, eso Sí, ayudó la mucho. amnistía, Para sí. mí eso fue una de las cosas que más le abrió paso a la democracia en este país. Mira, Amnistía. yo recuerdo que sería como el 13 o 14 de agosto, que en el PRD hubo una reunión con don Antonio y con Jacobo, presidente y vicepresidente, y Salvador, que era el senador del distrito, y los senadores. Y alguien, yo estaba parado porque no era miembro de ese organismo, yo era un muchacho de 22 años. Y alguien le preguntó a él, no sé si fue Peño o quién, que qué él iba a hacer con los guardias. Y él le dijo, es un problema de nosotros. Don Antonio era un hombre con una firmeza. No, Sí. ni intervenga, eso es una responsabilidad mía. Y don Antonio hizo todo lo que tenía que hacer. Don Antonio fue un hombre con una firmeza y un valor extraordinario que sentó la base de la democracia en este país. Salvador. Salvador. Doña Carmen, sí. Salvador fue demócrata. Un demócrata. Sí, Salvador fue un demócrata. Jugó su papel él. Jugó su papel, se equivocó cuando formó una comisión por encima del pleno de la Junta, y esa comisión puso a presidirla a uno que era contrario, y eso elaboraron el 15 para 16 una resolución eliminando el doble rayado, y eso le provocó la derrota al PRD. Y ese rol de Salvador lo pagó con creces políticamente, porque después que se armó lo que se armó, el hombre que el partido tomaba decisiones, él fue y dijo, no, las lágrimas son lágrimas y al mal van a parar. La palabra son palabras y se la lleva el viento. Y ahí él construyó todo lo que le vino después. Entonces vuelve Balaguer al poder en el 86. La derecha retrógrada vuelve de nuevo. Pero Balaguer era tan especial que entonces a los 10 años tuvo que cambiar de conducta y la cambió. Circunstancias, sí. Cambió, Balaguer era tremendo. Y en los 10 años entonces él cambió su accionar. Y la pregunta nos hacemos, ¿por qué la izquierda no desarrolló tanto en esos años que tenía todo para desarrollar? Y no sé, como que la sentimos como que se paró, se estancó. ¿Qué pasó a la izquierda en ese lapso? Vamos a ver esos 10 años, los últimos 10 años de Balaguer. Bueno, yo creo que nosotros no supimos aprovechar el tiempo. Balaguer, con mucho más experiencia que todos nosotros juntos, sí lo aprovechó y se mantuvo en el poder. Mientras nosotros nos manteníamos discutiendo por tonterías, peleando por disparate, Dividiéndose. No supimos unificarnos, dejar las arbitrariedades a un lado, dejar el deseo de ser líderes sin serlo. Eso nos aisló un poco de la base social en la que nosotros teníamos que trabajar con ahínco. Sí, yo coincido contigo. La izquierda se equivocó. La izquierda, si la izquierda hubiese tenido la capacidad de juntarse y de elaborar proyectos, todo en comunidad, la izquierda tenía, porque había mucha gente con mucho brillo
con mucho brillo, con mucha capacidad y mucho respeto ante la sociedad. Y hasta liderazgo. No, el liderazgo, pero entonces, no tuvieron la capacidad de a partir de los 90, Europa, los países de Europa, muchos países de Europa se tornaron a la izquierda. América Latina siguió. Entonces aquí, en Dominicana, muchos movimientos de América Latina, bueno, hasta en los últimos tiempos, llegaron al poder. Todavía en Perú hay un izquierdista luchando, está abajo por unos punticos. Hasta México, que es de las elecciones de ahora. Sí, hasta México un país conservador. O sea, y en República Dominicana no se pudo llegar hacia más. ¿Qué usted opina, doña Carmen, de esa situación? Bueno, ¿Por qué? Yo creo que mientras la derecha se unificaba, luchaba por un objetivo, nosotros nos manteníamos peleando por problemas ideológicos. Exacto. Cuando eso había que echarlo a un lado y tratar de tener un objetivo común para lograr lo que todos nosotros queríamos, que era el poder. Ahí nos perdimos mucho. Pero no se unificaron para eso. La lucha por la libertad no es lineal. Tiene sus vericuetos, tiene sus encontronazos, y eso nos ha pasado a nosotros, pero yo espero que algún día encontremos el motivo para la unificación. Y ya casi finalizando, ¿qué lección le dejó la gesta del 14 de junio a la población dominicana o a la juventud de su época? Y a los muchachos de estos tiempos, a la generación de estos tiempos. Que siempre será mejor situarse del lado de la lucha por la libertad, porque la gente te respeta, el pueblo te reconoce y en la historia queda tu nombre grabado y el de los que hicieron igual, como dicen, con letras de oro. Y para ser un orgullo para los tuyos. La lucha por la libertad y la unificación de la izquierda. ¿Usted cree que en estos tiempos podría darse esos casos? Sí, claro que sí. Claro que sí. Perfecto. Siempre habrá oportunidad. ¿Tiene alguna pregunta? No, yo entiendo que sí. Yo estoy de acuerdo con Carmen. La izquierda siempre habrá la oportunidad ahora. En su tiempo. No es lo mismo la izquierda de los 70 y los 80 a la izquierda de los 2030, 2040. No será igual. Ahora, siempre, yo estoy convencido de que siempre habrá izquierda. Si las generaciones la educan. Porque ahí es donde está el gran problema de estos tiempos. Porque es una izquierda más aburguesada, la de ahora. Bueno, recuérdate que los sindicalistas de aquí, hasta que no fueron y se juntaron con los de la OIT, no cambiaron. Ahora, después que se juntaron allá, dicen, no, espérate, yo soy un trabajador. Pero para yo defender los intereses de los míos abajo, yo tengo que estar cómodo primero. Es lo real. Porque... Y los sindicalistas vinieron con esa tesis. Y se acomodaron. Hay una parte que terminaron en empresarios, como los del transporte. Ellos terminan en empresarios. Y los otros han seguido su lucha cómodamente, pero mantienen la lucha. Mira todo lo que han hecho en el Congreso por la cesantía, que yo estoy de acuerdo con la cesantía, pero en este tiempo debían negociar qué puede ser más beneficiario o beneficioso para los trabajadores, porque la cesantía es si te votan sin tú cometer ningún error, si te votan por votarte, ahí es donde entra la cesantía. Entonces yo entiendo que ellos debieran negociar otra cosa. Yo estoy de acuerdo que se mantenga hasta que se le busquen
otro punto que le sea más beneficioso al trabajador. Pero eso es un enfrentamiento con los sectores de poder de este país. Lo que hay. Pero lo que yo no entiendo es, Carmen, esta preguntita. Si los empresarios del 92 al 26, donde se hizo la última reforma, y con la cesantía ellos han logrado todos sus objetivos, todos han crecido. Yo no entiendo por qué ellos niegan eso, ese derecho. César, es un problema de interés. Sí. Sí. De acuerdo totalmente. Un tema de interés. Sí, sí. Allí donde peligre su gran capital, ellos no van a estar de acuerdo. No, nunca en la vida. No. Nunca en la vida. Hay una lucha, como dice. No, yo estoy consciente que es una lucha de intereses, pero siempre hay soluciones que le sean más beneficiosas a los dos. Pero eliminar la cesantía sin otras condiciones para el trabajador, tienen que seguir echando el pleito. No, claro que sí, el pleito va a seguir, pero a ellos no les importa. A ellos lo que les importa es defender sus intereses. Exactamente, eso es lo que le importa. Siempre ha sido así. Sí, Siempre ha sido claro, así. claro. O sea, la lucha en el sistema siempre ha sido así. Sí. Sus intereses. Sí. Doña Carmen, estamos finalizando ya este programa. Y le tenemos 3 preguntas que siempre le tenemos a los invitados que llegan aquí. La primera, a su entender, lógico, es su punto de vista. Usted nos puede decir los 3 mejores líderes que tuvo la izquierda dominicana en su momento, o que ha tenido la República Dominicana a lo largo de la historia. Como izquierda, yo creo que Manolo Tavares Justo. A mí no me luce decirlo, pero es así. El Moreno. Maximiliano, sí. ¿Y qué otro podría ser? Porque fue una playa de jóvenes inmensos. Amin Abel Abún. Amén. Una cosa fuera de serie. Pero por ahí tú te vas y tú consigues cantidad de compañeros que fueron ejemplos. Entonces la segunda pregunta, Iván. ¿Por qué la izquierda nunca fue opción de poder? Sí fue opción de poder. Lo que pasa es que nosotros mismos no supimos superar las diferencias y llegar al objetivo deseado. Claro que fue opción de poder. Lo que pasa es que pudieron más nuestras diferencias y las apetencias desmedidas que el objetivo a lograr. Y la última pregunta, doña Carmen. Para usted, claro, para usted. ¿Cuál fue el movimiento de izquierda que más influyó en la juventud a esa época y por qué? El 14 de junio, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque concentraba toda la juventud más preparada, más preclara, con más historia de lucha de la época. Porque el movimiento popular dominicano al que yo pertenecía era un movimiento de origen mucho más humilde, donde los compañeros no tuvieron la oportunidad de prepararse adecuadamente como lo hicieron los compañeros del 14 de junio. Finalizamos dándole las gracias, pero si usted tiene algo que agregar. No, yo le doy las gracias por la invitación a usted y a César, y que nunca es tarde para luchar por su país, que yo tengo una cantidad inmensa de años arriba y sigo creyendo en la libertad, en la democracia y en la posibilidad de que este país se enrumbe mejor. ¿Tiene algo, César? Bueno, nosotros queremos darle las gracias a mi amiga, hermana de tantos años, y a todos nuestros amables radio escucha y televidentes que nos ven, y decirle que
Sala de Análisis es una producción que siempre será al servicio de los mejores intereses del país, que no somos bocina, ni vamos a ser bocina, que tenemos militancia, pero no somos fanáticos. Le damos las gracias y que Dios lo bendiga a todos y nos encontramos en la próxima producción. Johnny. Gracias. Esto fue Sala de Análisis. Hasta la próxima entrega. Nos vemos, señores. Bye bye.